Si amas a Punch, suscríbete al canal. Vamos a contar esta historia en dos tiempos, porque solo entendiéndola así, se puede entender de verdad lo que significa. El primer tiempo es el 7 de marzo. Punch estaba defendiendo a Oran Mama, su peluche, de otros monos que intentaban quitárselo. Lo que empezó como una disputa por el peluche, terminó en un ataque directo, mordidas, zamarreos, y finalmente, Punch fue arrojado al foso de agua de Monkey Mountain. Recibió una mordida en el cuello. La escena, documentada tanto por visitantes como por medios internacionales, es dura de ver, y no vamos a suavizarla ni a dramatizarla más de lo que ya es. El segundo tiempo es el 27 de julio, casi 5 meses después. Punch, viendo a una amiga meterse al agua, decide, por decisión propia, sin que nadie lo obligue, probar primero con las patitas, y después con el cuerpo entero. Aquí está la pregunta que de verdad importa hoy, la que sostiene todo este video. ¿Qué pasó, exactamente, en esos 5 meses, entre un ataque que lo dejó atrapado en el agua, y el día en que decidió volver a ella por su propia voluntad? No te lo voy a responder todavía, pero cuando tengas la respuesta completa, es muy probable que entiendas mejor tu propio proceso, o el de alguien que quieres, frente a algo que alguna vez les hizo daño y que, con el tiempo, decidieron volver a intentar. La escena del 7 de marzo empieza con algo pequeño, otros monos intentando quitarle Oran Mama a Punch. Punch, como ha hecho muchas otras veces documentadas en este canal, intentó defender a su objeto de apego más importante, pero esta vez, la situación escaló de una forma que no había pasado antes con esa intensidad. Hubo mordidas, hubo zamarreos, y en algún momento del forcejeo, Punch terminó arrojado al agua del foso. Recibió una mordida en el cuello durante el incidente. El agua, en ese momento, no fue un lugar de juego ni de descubrimiento. Fue, literalmente, el punto final de un ataque. El lugar donde Punch terminó después de perder el control por completo sobre lo que le estaba pasando a su cuerpo. ¿Por qué un evento así, puntual, de unos pocos minutos de duración, puede dejar una marca que se sostiene durante meses, mucho después de que el peligro real ya pasó? La respuesta tiene que ver con un mecanismo muy bien documentado en el comportamiento animal, incluidos los primates, el condicionamiento por asociación negativa. Cuando un evento traumático ocurre en un contexto físico específico, en este caso el agua, el cerebro puede asociar ese contexto con el peligro vivido, incluso si el contexto en sí mismo no tuvo ninguna responsabilidad directa en el daño. El agua no atacó a Punch. Otro mono lo hizo, pero el agua fue el escenario donde ese ataque terminó, y esa asociación puede quedar grabada con mucha fuerza. Y aquí aparece el verdadero problema con este tipo de asociaciones. No se borran solo porque el peligro original ya no esté presente. El cerebro, tanto de un mono como de una persona, tiende a mantener la alerta frente a ese contexto asociado, como una forma de protección preventiva, incluso cuando, de forma objetiva, ya no hay ningún riesgo real en él. Pero, ¿cuánto tiempo suele durar este tipo de asociación negativa en primates jóvenes? ¿Es algo que se resuelve rápido o puede sostenerse durante meses, como parece haber pasado con Punch? Aquí está la respuesta, y es clave para entender lo que viene después. La duración de una respuesta de evitación después de un evento traumático puntual varía mucho, dependiendo de la intensidad del evento original, de la edad del individuo, y de si existen o no oportunidades posteriores de reexposición controlada y segura al mismo contexto. En crías jóvenes, sin esas oportunidades, la evitación puede sostenerse durante meses, incluso cuando ya no hay ningún indicio de peligro real presente en el entorno. Más adelante vas a descubrir que este mismo patrón, una evitación que se sostiene mucho después de que el peligro original desapareció, es exactamente lo que le pasa a muchas personas frente a experiencias dolorosas de su propia vida. Y por qué ya debería estar superado es, muchas veces, una expectativa injusta y poco realista.
Y aquí es donde esto deja de tratarse solo de un mono. Piensa en cualquier persona que haya tenido una experiencia difícil asociada a un lugar, una actividad o incluso una simple situación cotidiana. Alguien que sufrió un accidente de tráfico y durante meses, incluso años, siente ansiedad real solo con subirse a un auto, aunque racionalmente sepa que ese auto específico no tiene ninguna culpa de lo que pasó. O alguien que vivió una experiencia médica dolorosa y siente, durante mucho tiempo después, una tensión física real solo con entrar a un hospital, incluso para una visita completamente rutinaria. Esa reacción no es exagerada, ni irracional en el sentido de estar mal fundamentada. Es, exactamente igual que en Punch, una asociación negativa aprendida durante un momento de verdadero peligro, que el cuerpo mantiene activa como forma de protección, aunque el contexto actual ya no represente ningún riesgo real. Lo que ocurrió después con Punch, en los meses siguientes al ataque, confirma esto de una forma que vale la pena ver con calma. Si quieres que Punch se adapte rápido a la manada, no te olvides de suscribirte al canal. Entonces, ¿qué fue necesario para que, casi 5 meses después, Punch decidiera acercarse al agua de nuevo por su propia voluntad? Aquí llega un dato importante. En la mayoría de los casos documentados de recuperación, tras una asociación negativa de este tipo, el proceso no se activa por presión externa ni por forzar la reexposición. Se activa, sobre todo, cuando el individuo tiene la oportunidad de observar, en un entorno seguro, que otros a su alrededor interactúan con ese mismo contexto sin sufrir ningún daño. Es exactamente lo que parece haber pasado con Punch. Ver a una amiga metiéndose al agua, sin ningún peligro visible, sin ningún conflicto de por medio, en un contexto de calma total. Pero, ¿por qué esa simple observación fue suficiente para que Punch decidiera intentarlo él mismo, después de meses de evitación sostenida? La respuesta tiene que ver con algo que ya vimos en otro video de este canal, la referencia social. Observar a alguien de confianza interactuar sin problema con algo que antes generaba miedo funciona como una de las señales más poderosas para reducir esa alarma interna. No es una garantía absoluta, pero sí una de las formas más efectivas y menos forzadas de empezar a reconstruir la confianza en un contexto que antes estuvo asociado al peligro. Esto explica algo muy relevante también para las personas. ¿Por qué? Muchas veces, ver a alguien más superar con calma algo que a nosotras nos sigue costando, hablar en público después de una mala experiencia, viajar en avión después de un susto, confiar de nuevo después de una decepción, puede ser más efectivo que cualquier discurso de ánimo bien intencionado. El ejemplo cercano, seguro y sin presión suele pesar más que las palabras. Pero, ¿qué pasó exactamente cuando Punch, por fin, decidió meterse al agua él mismo? El 27 de julio, Punch se acercó al agua siguiendo el ejemplo de su amiga. No lo hizo de golpe. Primero probó con las patitas, tocando el agua con cautela, evaluando la sensación, sin comprometer todo su cuerpo todavía. Después de ese primer contacto, avanzó un poco más y llegó a meter el cuerpo entero al agua. Y aquí está el momento que de verdad importa, el que hace que esta historia sea honesta y no una versión edulcorada de los hechos. En algún punto de ese intento, Punch perdió la sensación de hacer pie. Esa misma pérdida de control sobre su propio cuerpo, probablemente muy parecida a lo que sintió el día del ataque, hizo reaparecer el miedo con fuerza, y Punch salió corriendo del agua. ¿Significa esto que el intento de Punch fracasó? ¿Que en realidad no avanzó nada respecto a su miedo original? Esta pregunta merece una respuesta cuidadosa y honesta, porque es fácil caer en dos extremos igual de equivocados. Celebrar esto como una superación completa que no fue, o descartarlo como un fracaso que tampoco fue. Ninguna de las dos lecturas es correcta. Lo que sí podemos decir, con la evidencia disponible, es que Punch, por decisión propia, sin que nadie lo obligara,
Se acercó a un contexto que durante meses había evitado por completo, y llegó más lejos de lo que su comportamiento de los meses anteriores habría permitido predecir. Que el miedo haya reaparecido en el momento de perder el equilibrio no invalida el paso dado. De hecho, es exactamente lo que se esperaría de un proceso real de recuperación frente a una experiencia traumática. No una línea recta hacia adelante, sino un movimiento de aproximación, retirada y probablemente, con el tiempo, nueva aproximación. Así que ya tenemos gran parte de la respuesta. Entre el 7 de marzo y el 27 de julio, Punch no superó su miedo al agua en el sentido completo de la palabra, pero sí construyó, con el tiempo y con la ayuda de un ejemplo social seguro, la confianza suficiente para intentar acercarse por su propia voluntad, algo que meses atrás habría sido impensable para él. Pero queda la pregunta que de verdad quiero que te lleves hoy. Si a un mono joven le toma meses, y varios intentos con retrocesos incluidos, empezar a acercarse de nuevo a algo que alguna vez le hizo mucho daño, ¿por qué a las personas nos exigimos, o le exigimos a quienes queremos, superar experiencias dolorosas mucho más rápido, y sentimos que un retroceso puntual significa que todo el proceso fracasó? Aquí está la respuesta completa a la pregunta que abrimos al inicio. ¿Qué pasó, exactamente, en esos 5 meses entre un ataque que dejó a Punch atrapado en el agua y el día en que decidió volver a ella por su propia voluntad? La respuesta es que, durante esos meses, el cuerpo y el sistema de alerta de Punch mantuvieron activa una asociación negativa entre el agua y el peligro, tal como cabía esperar después de un evento tan intenso. Y ese miedo no se disolvió por sí solo con el simple paso del tiempo. Se empezó a ablandar cuando Punch tuvo, por fin, la oportunidad de ver a alguien de confianza interactuar con el agua sin ningún peligro real presente, y decidió, sin que nadie lo forzara, intentarlo también. El hecho de que el miedo reapareciera al perder el equilibrio no deshace ese avance. Es, en realidad, la prueba de que el proceso es real, honesto y todavía en curso. Y esta es, al final, la reflexión más importante de todo este video. No vamos a decirte que Punch ya superó su miedo al agua, porque sería forzar un final feliz que la propia escena no confirma del todo. Lo que sí podemos decir, con total honestidad, es que Punch está procesando ese miedo a su propio ritmo, con avances reales y retrocesos igual de reales, y que intentarlo, aunque termine en retirada, ya es un paso que 5 meses atrás no habría dado. Eso, más que cualquier final feliz forzado, es lo que de verdad vale la pena celebrar. Si esto te hizo pensar en algún proceso propio, o de alguien que quieres, donde el avance no fue una línea recta, sino un ir y venir de intentos y retrocesos, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu historia, y recordarte que ese tipo de proceso, aunque no se vea perfecto, sigue siendo un avance real. Y si quieres seguir el proceso de Punch con el agua, paso a paso, con la misma honestidad con la que te lo hemos contado hoy, suscríbete al canal ahora mismo. Vamos a seguir esta historia de cerca, sin adelantar finales que todavía no le tocan a Punch.